Hola Fer, Gaby, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿preocupados por esto o no? ¿Se veía venir? ¿Esto es el inicio de la devaluación que se esperaba antes de las elecciones? La realidad de la presión cambiaria, como comentaban, 180, ahora 184, algunos hablaban que había bajado a 182, lo cierto es que en el mes son casi 16 pesos los que sube el dólar paralelo, que lleva la brecha casi al 90% y ese es el dato más significativo, que es lo que preocupa al gobierno, porque mientras el dólar oficial frena su ritmo devaluatorio como un mecanismo para intentar anclar el valor del dólar y que eso impacte de manera positiva en los precios y que eso permita bajar la inflación, amplía la brecha en un contexto donde el gobierno, por un lado, aplica controles a los tipos de cambios financieros, pero al mismo tiempo amplía el gasto, amplía la emisión, vuelca más pesos a la economía y eso termina reflejándose en una ampliación de la brecha y en la suba del dólar blue, que tiene sus efectos en también expectativas, incertidumbre de cara a qué es lo que puede pasar en los próximos meses con la inflación, con la actividad económica y también, por supuesto, con las elecciones. Hemos tenido, recuerdo, creo que a fines del año pasado, un dólar a 190, ¿no? Casi 195. Fue el valor más alto del dólar blue, así es. Y después llegó a estar en 134 después de eso. Exacto, de hecho cuando hablábamos de la brecha, ahora está casi el 90%, hace no mucho, en abril, la brecha había bajado alrededor del 40%, si comparábamos el valor del dólar oficial que venía subiendo casi al ritmo de la inflación, y eso también acompañaba una baja de los dólares paralelos, la brecha comprimiéndose a casi el 40%. Desde entonces empezó a subir con, por un lado, como decíamos, mayores controles al dólar financiero, mayor gasto y mayores proyecciones de emisión por parte del gobierno, sobre todo en este segundo semestre de cara a las elecciones, y en un mercado chico y con pocas restricciones y con poca capacidad de intervención oficial, como es el del dólar paralelo, el dólar ilegal, el dólar blue, se amplía la brecha y salta con estos valores que estamos viendo de 4 pesos en apenas unas horas en lo que va de hoy, 16 en lo que va del mes. Digo, pero yo vi un dólar a 195 en determinado momento y siempre se dijo acá en la Argentina que dólar que sube no baja, pero sin embargo después lo vi en 134 de vuelta, algo también bastante insólito o poco visto en la historia del movimiento del dólar en la Argentina. ¿Podría de vuelta de 184 bajar abruptamente también o no? ¿Lo ves ya sólido ahí arriba? No, tiene que ver con lo que decíamos de que si este mecanismo de política monetaria se mantiene con mayores controles y sobre todo mayores proyecciones en cuanto a gasto y emisión, que es lo que termina generando esta brecha, porque hay un montón de pesos circulando en la economía, se prevé que sean más en un contexto de mayores gastos, mayores acciones por parte del gobierno de cara a las elecciones, y esto presiona sobre la brecha cambiaria. Es un fenómeno que pasa en todos los años electorales. En la previa electoral siempre hay mayor demanda de dólares, se recalienta el mercado cambiario y esto termina presionando, sobre todo también con el intento del gobierno de mantener el dólar oficial planchado, que en un contexto de mayor presión sobre los paralelos. De hecho, cuando uno compara lo que subió el dólar oficial el año, que son lo del 14%, los financieros libres subieron ya más de un 20%. Claro. Está marcando también que hay una brecha en cuánto subió el dólar oficial versus cuánto ajustaron en el año los financieros, que están reprimidos y controlados. Sí, Gaby. ¿Tiene margen el gobierno para no mover el dólar oficial si se le dispara y se le aumenta la brecha, como bien venís contando? Siendo esto que decís, que para las campañas el gobierno quería tener el dólar calmo, pero es una brecha muy grande, quizás lo obliga a acelerar la devaluación del dólar oficial, ¿o no va a querer hacer eso ante la campaña? Margen tiene porque durante el primer semestre compró más de 7.000 millones de dólares en las reservas y eso le da poder de fuego al Banco Central para intervenir en todo caso si hay mayor demanda de dólares, pero por otro lado es cierto que el dólar oficial está contenido con un cepo muy restringido, con controles a quién puede acceder al dólar, no solo al dólar ahorro de los 200 dólares por mes, sino también con controles a las importaciones, que eso limita la demanda de dólares. Entonces el valor oficial, los economistas descuentan que puede estar contenido. Donde sí se aplicaron controles y anticipadamente para evitar lo que pasó el año pasado fue sobre los financieros, que tienen es el mecanismo que encontraban tanto hogares, familias como sobre todo empresas para dolarizarse, donde el gobierno también tiene margen de acción con bonos de el ANSES y el Banco Central, pero sí la intervención es mucho mayor y la brecha, lo que estábamos viendo, ya supera también el 70% en este caso. Entonces, lo que busca contenerse y lo que empieza a generar incertidumbre y dudas es esta brecha por encima del 90% que proyecta mayor presión sobre los precios, mayor demanda dolarizadora, menor demanda de pesos, y el mecanismo que algunos descuentan que podría utilizarse para reducir esta brecha es que en todo caso suba la tasa de interés para que los retornos de las inversiones en pesos tengan un poco más atractivo, que está bien por debajo de la inflación. Hasta no hace demasiado el gobierno estaba con las reservas con la soga al cuello. ¿Cómo está ese tema?
Las reservas subieron en todo el primer semestre, vino comprando alrededor de 7.000 millones de dólares, producto de la suba en el precio de la soja que permitió en un mercado donde había mucha venta de soja y poca demanda, porque el cepo estaba restringiendo la demanda de dólares, el Banco Central era el único que compraba. Esto lo que se descuenta es que después de un primer semestre, que estacionalmente siempre es donde hay mayor oferta de dólares, ese proceso se acaba y en el segundo semestre hay mayor demanda de dólares, pero menor oferta porque el plazo fuerte de la liquidación de las divisas del agro pasó. Entonces ahí es donde cambia el escenario para el Banco Central. Esteban, te mandamos un abrazo. A ustedes. Chao, gracias, Esteban.